Hola, se ha estrenado el penúltimo episodio de la serie What If, ya saben, la serie de qué pasaría si, ahondándonos en muchas posibilidades o realidades de nuestros héroes, y está increíble, titulado ¿Qué pasaría si los Vengadores se reunieran en 1602? Así comienza este capítulo. ¿Qué pasaría si...? Nos remontamos a 1602, donde Loki está recitando obras de Hamlet y Shakespeare, mientras es aburridamente observado por Thor y Hela. Y por alguna extraña razón, en estos tiempos los asgardianos gobiernan, y la reina es por supuesto Hela. En ese momento, se abre una fisura en el cielo que casi absorbe a Loki, pero es salvado por Capitana Carter de otro tiempo. Y bueno, te explico rápidamente. Pasa que anteriormente la Bruja Escarlata invocó a Capitana Carter de la actualidad para ayudarla a detener la tormenta que viene azotando al mundo. Sí, la tormenta que provoca estas fisuras exactamente. Ahora sí, volvemos a la historia, y ahora es Hela quien va a ser absorbida, pero esta no tiene la misma suerte que Loki, pues cuando Carter se lanza a ayudarla y consigue tomar la mano, se suelta, pues la energía de la fisura es muy fuerte y es absorbida, cayendo Carter al suelo solo con el cetro de Hela. Carter se lamenta por lo sucedido y por no haber podido salvarla. Todos se lamentan y nombran a Thor nuevo rey jurándole lealtad. Este se enoja con Carter y la culpa de lo acontecido, considerándolo como traición, y ordena que la capturen inmediatamente. Al ver esto, Carter le quita un cráneo que tenía Loki usándolo como arma para poder luchar contra los soldados, consiguiendo escapar, y Thor, enojado, pide reunirse inmediatamente con la Bruja Escarlata. Esta historia es como un drama de Shakespeare, un rey marcado por la pérdida y un soldado que huye en un mundo al borde de la extinción. Pero ¿cómo es posible que una supersoldado acabe desplazada en el tiempo en una realidad tan extrañamente familiar? La triste verdad es que hay mundos en el multiverso destinados a morir, pero de vez en cuando tal vez pueda surgir un rayo de esperanza. Todo esto nos lo dice el vigilante, quien observa a Carter correr por los techos. Ahora, Thor, Nick Fury, Happy Hogan y la bruja encuentran conversando sobre Carter. La bruja interviene y menciona que Carter es más bien la clave para sobrevivir, y presiente a alguien. Una persona que no es de ese tiempo, sino de un tiempo que aún está por venir, una especie de viajero que por estar aquí causa todo un desastre en el mundo sin darse cuenta. Esto es escuchado por Carter, que estaba a la ventana y se dirige hacia Tony Stark. Una vez allí, analizan el cráneo de Loki, ya que este llegó a pasar por la fisura y tiene parte de su energía. Carter teoriza que el supuesto viajero debe tener esa misma energía y quiere encontrarlo. Pero para esto, según Tony, necesitaría un aparato que para alimentarlo necesita una energía enorme, y lo único así en el mundo es el cetro, que Thor obviamente se negaría en darle. Por lo que Tony menciona que necesitan un experto ladrón, y quién mejor que Steve Rogers, que en esta realidad junto a Lang y Bucky son ladrones al paso. Estos se encuentran justamente asaltando el carruaje de Loki, pero llega Carter a su búsqueda y en medio de miraditas de estos dos, Loki consigue escapar. Se sientan a conversar y Carter le pide que le ayude a conseguir el cetro. Todo bien hasta que llega Hogan con soldados, que tienen partículas PIM para sus trajes como el de Lang. Estos buscan apresar a Carter, luchan y luchan, pero al final Carter le pide a Steve que vaya por el cetro mientras ella continúa luchando sola para ganar tiempo. Pese a esto y a todo lo que hace, es atrapada. Sin embargo, esto no dura mucho, y luego de una charla con el vigilante, a lo que este menciona que no puede ayudarla, sale de su celda y camino a salir libera a Bruce Banner, que también estaba encerrado, convirtiéndose en Hulk y escapando finalmente juntos. Se dirigen con Tony, quien les muestra que ya tiene listo el aparato y solo falta la energía para hacerla funcionar. En medio de esto llega Steve junto a Lang y Bucky, le entregan su escudo y todos juntos idean un plan para poder obtener el cetro. Lo hacen y entran a la próxima audiencia del reino, completamente disfrazados para no ser vistos. Allí esperan la señal de Tony, pero de pronto se abre otra fisura en el cielo. La bruja menciona que el viajero está cerca y trata de cerrar la fisura. Justo en eso sale la señal que resulta ser Hulk gritando señal muy sutilmente. Comienzan a pelear mientras Tony corre con el aparato a salvo. Luchan y luchan, Steve pelea contra la transformación de Happy, quien al cortarle una parte de su traje se enoja convirtiéndose en una especie de Hulk morado. Bucky lucha contra el cráneo rojo y es que todos están dando lo mejor de sí. Carter llega frente a frente con Thor y le pide el cetro, pero este obviamente se niega, echándole la culpa de todo lo que pasó. Thor toma una espada muy poderosa para luchar y se arma todo un enfrentamiento.
Tony sigue corriendo con el aparato y casi se malogra todo, pero llega Lang al rescate. Todo sigue, pero la bruja menciona que ya no hay tiempo y detiene el combate de Thor con Carter, ayudándola dándole el cetro. Thor le grita traición, pero la bruja sabe que es lo mejor. El cetro es pasado a Fury, quien le cede a Tony. Este retira la gema del cetro, lo coloca finalmente en el aparato, pero nada, parece no funcionar. Todos se desesperan, la bruja deja la fisura y de pronto, al fin se activa el aparato. Carter mete la mano y saca un guante con la gema y la usa. Al instante, todo alrededor se detiene, revelando a Steve quién es el viajero. Todos están sumamente sorprendidos y este revela cómo es que llegó a este tiempo. Resulta que ahora nos vamos a la batalla de Thanos contra Steve, donde este por error golpea la gema del tiempo del guantelete de Thanos con su escudo, enviándolo así a esta realidad. Todo se pone emotivo y Carter no quiere separarse de Steve, pero este le menciona que ambos saben qué hacer. Tristemente, parece que en ningún universo tendrán un final feliz. Steve pulsa la gema del guante y desaparece, arreglando aparentemente todo. Finalmente vemos a Carter, quien está triste por Steve, cuando entra Doctor Strange, dejándonos en algo pendiente por contarle. Así acaba el 8º capítulo de esta segunda temporada de What If, mencionándonos en un título que continuará. Un capítulo que en lo personal me encantó. Recuerda que si te ha gustado no olvides dejar tu like y mejor aún suscribirte y comentar aquí abajo si quieres que te cuente el próximo y último capítulo de What If. Déjame tus opiniones y comentarios y conmigo será hasta un próximo resumen.